Primera vez que le daba COVID, pues ya le había dado antes. No, es la primera vez. Ajá, Sí, no me había dado nunca. está bien. Profe, le mandé un correo apenas como a las... Sí, es No sé. verdad. No, pero bueno, se lo mandé a hoy, se lo quería mandar antes, pero tampoco está tan completo, pero más o menos porque ya cómo vamos. Ah, muy bien. Bueno, eso lo vamos a revisar hoy al final para conversar un poquito de las exposiciones y de sus proyectos. Aquí está, Romy. Si me cuente un poco, o sea, cómo definir mejor el repertorio, que es como que no sé si se está Ese es bien. el punto más álgido. Sí, Claro, claro, está bien. Bueno, poco a poco, poco a poco. Bueno, arrancamos nosotros, ¿verdad? Porque los demás no están por sí, yo ahí. creo, profe. Ok. Yo creo. Sí, bueno, nada, fíjense, yo la idea de hoy era dedicar un poco a esas tres exposiciones que estábamos eh, revisando, ¿no? Están las tres juntas, es decir, Antiamérica, cartografías y mesótica, porque bueno, son exposiciones que giran, yo pienso, ustedes me corregirán, no sé si, espero que hayan podido hacer las lecturas, no sé si Ron pudo hacerlos, todas las Yo las lecturas. leí, profe, yo las leí. Ah, bueno. Y Gaby creo que pudo adelantar algo por ahí, ¿no? Con cartografía, no sé. Sí, porque no Sí, encontraba el entonces, texto. el texto se le escondió. Bueno, porque sí, yo pienso que son exposiciones que giran un poco en torno a los mismos repertorios, ¿verdad? Y argumentos que se rozan en cierta forma, ¿no? Si son muestras que en el caso de Antiamérica, por supuesto, tiene un aire mucho más mainstream, como ellos dicen, ¿no? Eh, También es una exposición que surge como una confrontación de esos ataques o de los centros hegemónicos, es decir, de ese mismo punto focal que había venido por la celebración de los 500 años del descubrimiento, ¿no? Y que generó a nivel general muchos estereotipos, muchas homogeneizaciones, ¿no? Debates o sea, que hicieron que tras ese boom un poco de los años 80, del arte latinoamericano, y que provocó en muchos casos todos estos estereotipos un poco complejos dentro de las miradas, tanto desde los Estados Unidos como desde Europa, sobre el arte contemporáneo latinoamericano, ¿no? Y algo que, digamos, podríamos decir que la Bienal de La Habana es un poco la madre, ¿no? La antecesora, esa Bienal de La Habana que analizamos es la antecesora de este tipo de, de modelo curatorial, que independientemente de su alcance, pues un poco responden a ciertas similitudes, ¿no? Antiamérica es una muestra que además donde está incluido Gerardo Mosquera, también como curador, que lo vimos ya en la Bienal de La Habana como un correlator de todos esos seminarios y como un consolidador de ese término cimarronaje, y que aprovechó la oportunidad de ese éxito y se largó de La Habana. Y entonces junto a Carolina Ponce de León y Raquel Weiss, ellos van a configurar esa exhibición con el apoyo además del Rockefeller Center, ¿no? De la fundación. Es un discurso, ¿verdad? Donde ahí tienen en los, en el Padlet tienen el catálogo, pueden ver un poco como las, las piezas o las obras y los artistas que allí participaron, pero me quisiera detener mucho en eso para poder hablar un poco de los otros discursos, ¿no? Y para Mosquera, digamos que, bueno, lo que él abrió en esa investigación era un discurso un poco de integración, incluso de visibilización de artistas o de artistas que tocan, perdón, o de contextos, ¿no? Que no solamente
también estaban hay una insistencia en quitarse ese manto geográfico, ¿no? Es decir, como el concepto de lo que divide a una comunidad o a un país como tal, las fronteras de los límites entre países latinoamericanos. Y entonces él empieza, por ejemplo, en este caso, a integrar también otras culturas que viven dentro de los Estados Unidos, ¿no? O sea, artistas suramericanos, caribeños, mesoamericanos, indígenas, chicanos, exiliados latinoamericanos en Europa. O sea, él empieza a darle como una vuelta bastante amplia a todo ese concepto sur, pero no por el tema geográfico, sino más bien por el tema de la comunidad cultural, ¿no? El tema histórico, económico, social de esas comunidades un poco al margen, lejanas a los centros de poder, pues que se consolidan como centros diversos de crecimiento y de propagación cultural, ¿no? Antiamérica es una exposición de tesis, dice el recopilador Juan José Santos Mateo, ¿verdad? No en un sentido fragmentado, entendido como un conjunto de países, sino en un sentido unitario, como una América global, sin barreras geográficas o políticas, y la América que aquí se pretende retratarse con forma de culturas distintas. Ese tema de la diversidad, de la identidad diversa, de la construcción de otro tipo de mirada sobre las fronteras y la generación de contenidos que deben tener ciertas fronteras. El tema, además, está también consolidado en el título, ¿no? No es desde América, ni sobre América, sino ante América, ¿no? Parece como una especie de, de deferencia, ¿no? O sea, como algo que se le debe al continente para entender justamente toda esa cantidad esa multiplicidad de consolidaciones políticas, económicas, sociales o plurales que está dentro de la obra de los artistas que van a verse expuestos o que van a estar exhibidos dentro de ese proyecto, ¿no? Es una exposición que además Antiamérica tuvo un itinerario también bastante inquietante. Empezó o sea, parte desde la sala, también estuvo en la sala de exposiciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá y después vino para Caracas precisamente. Esta exposición estuvo también en el Museo Alejandro Otero, al igual que Cartografía. Si yo no me equivoco, yo creo que sí. Estoy casi segura. ahorita dudé. Pero digamos que es una muestra que empieza, bueno, a explorar justamente en esos otros contenidos. Déjame revisar aquí en el libro. ¿No? Sí estuvo, ¿ves? Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, Caracas, Venezuela. En el Museo de Queens, en Nueva York, en el Centro Cultural de la Raza, en San Francisco. Tuvo un itinerario por Estados Unidos bastante contundente y también estuvo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo San José de Costa Rica, donde se completó también el encuentro teórico Antiamérica, Problemas de Arte y Cultura. Y bueno, me parece interesante partir de ese Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica porque justamente en ese diálogo donde empiezan otras vicisitudes a surgir, ¿no? Las que pudieron leer todos los textos, nos vamos a encontrar también como que también estas nuevas formas de consolidación del discurso, curatorial o del modelo curatorial como una forma de exposición de un discurso, va a generar también sus propias legitimaciones, ¿no? Es decir, ahí es donde viene ese rango importante, ¿no? de diferencias en el análisis o de diferencias en la construcción de un contenido. Déjenme ver si puedo
llegar a donde quiero llegar sin perderme, porque el COVID lo pone a uno como perdido. Déjeme ver si el mapa, si agarro el mapa sin irme. Si no, les voy a decir, me he perdido. Y volveremos a intentar. Fíjense, Antiamérica tiene ese modelo, ¿verdad? Que estábamos hablando, con el que empecé ahorita la conversación. Ahora, su consolidación de discurso es mucho más pero el término es como más institucional, ¿no? Es decir, ahí hay un apoyo de del Rockefeller Center y su construcción de discurso, ¿verdad? Está desde el comienzo, desde la concepción, como darle el espacio, asentar el espacio de la presencia latinoamericana en los Estados Unidos, que probablemente por eso en ese argumento le pudieron vender ese proyecto al Rockefeller Center. Y al mismo tiempo, pues, un poco consolidar la mirada de otra América Latina, que no era la que estaban construyendo los distintos centros del poder. En ese tiempo, por supuesto, el tema de la identidad, cómo crear esa identidad política como una parte central de las artes, era un modelo de crecimiento a pensar, ¿no? O sea, hacer provocaciones, exposiciones provocativas que además tambalearan esos discursos oficiales que estaban creando tanto estereotipo y tanto conflicto, o que fueron imagínense qué estereotipados han sido que generaron ese movimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esta línea, Antiamérica se presenta en Costa Rica, ¿verdad? En el Museo del Diseño, y entonces genera otro nuevo levantamiento, ¿no? Es decir, Antiamérica tiene ese argumento, es un argumento también construido como un fuero académico muy contundente, a pesar de que reúne a esa cantidad de artistas diversos, que es muy interesante porque los reúne, empieza un modelo que se va a repetir en varios de estos casos y que también va a ser muy crucial en la construcción de la curaduría latinoamericana, que no es que son obras como tal, ¿no? Fíjense que hay una discusión inclusive del modelo museográfico, yo no sé si pudieron reparar en eso. Es decir, hay un avance dentro del modelo de construcción de ese sentido, donde, bueno, ya lo importante no es, bueno, yo tengo aquí la obra de José Bedia y la obra de Marta María Pérez Bravo y una obra de no sé quién, así como una por una en categorías colocadas en una pared, ¿no? O Doris Salcedo, Beatriz González, etcétera, varios de los artistas que allí estuvieron, sino que en ambos casos son como pequeñas curadurías de cada uno de los artistas, ¿no? Profe, yo creo que ahí fue que leí que habían artistas autodidactas como artistas profesionales que ellos los mezclaron allí, también eso fue como una crítica. Bueno, sí, es ahí, en Antiamérica. Es muy interesante porque lo que pasa es que el catálogo no tiene imágenes de sala, lamentablemente, ¿no? O sea, el catálogo que tenemos, que está ahí, tiene imágenes de los proyectos, como de las obras, pero no tienen imágenes de sala. Pero sí, ellos mezclaron artistas autodidactas, sobre todo creo que de Jamaica o de esos de la cultura chicana, y incluso hablaron, que es muy interesante, una discusión que tuvieron curatorialmente para ver si era adecuado ponerlos aparte, ¿no? Pero justamente, y bueno, iban a hacer lo mismo, por supuesto, iban a estereotipar la propia provocación que estaban haciendo, ¿no? Al clasificar a unos de un modo y a otros de otro. Y lo que hicieron fue como mezclarlos, ¿no? Y Antiamérica, que estuvo aquí, yo creo que yo la vi
y también vi cartografías. En el Museo Alejandro Otero, justamente era ese modelo, oye, que remite un poco al tema de la ambientación, de la instalación, ¿no? La instalación es un ejercicio que van a desarrollar los artistas en la década de los 90 y que va a ser muy interesante porque es como la mixtura de medios, el recorrido de distintas experiencias, es como crear pequeñas habitaciones de contenido, ¿no? De contenidos múltiples, donde la obra no es en sí misma una sola pieza, sino que son una cantidad de conexiones que se pueden desprender y que empiezan a generar las propuestas de los mismos artistas, ¿no? Doris Salcedo, por ejemplo, va a ser una de las fundamentales en eso, y muchos de los artistas venezolanos y latinoamericanos van a tener ese modelo de ejercicio. Ahora, yo creo, de repente me van a decir que estoy loca alguien por lo que yo estoy diciendo, pero yo pienso que son a partir de, de ese modelo curatorial que genera Antiamérica, que generó cartografías, que vamos a hablar ahorita un ratito de cartografías al final, porque es para mí la más importante. Este modelo de no presentar una obra de un artista, sino presentar conjuntos, ¿verdad? Que en cierto modo develan espacios de representación instalativos o ambientaciones, va a ser un modelo que los artistas van a repetir posteriormente. ¿Sí me entienden eso? Sí, Que fueron precursores en eso ellos. Pero precursor el curador que se le ocurrió, no el artista. Por eso es que estoy diciendo que de repente me van a decir que estoy loca. Pero yo tengo la sensación, tendría que ir más a fondo, ¿verdad? Tendría que hacer una investigación más a fondo, una pesquisa. Pero yo no, yo pienso, o sea, la Bienal de La Habana era una gran ambientación. O sea, lo que nosotros vimos, ¿verdad? Esa cantidad sin revisión de la calidad como movimiento, como revolución masiva, como insurgencia masiva, era una gran ambientación. O sea, todos estos modelos curatoriales, Antiamérica, cartografías, no sé tanto mesótica, pero en parte también mesótica, todos van a privilegiar ese estado de relaciones de la obra de arte en el espacio. Es decir, que no es solamente una obra, van a desestabilizar los modelos clásicos de museografía y de organización espacial de las instituciones de los centros de poder. O sea, van a privilegiar esa mixtura, la hibridez, ese enlazarse de los elementos inusitadamente, desconocido, inédito, como era eso. Entonces no, los artistas autodidactas, no es que los voy, ¿qué hubiera hecho clásicamente el museo, no sé, el MoMA o cualquier museo europeo tradicional? Bueno, hay los didácticos de un lado, así como los salvajes de un lado, los avanzados de otro, ¿no? Y bien, los chicanos. ajá, y todo bien segmentadito y ordenadito. Y aquí una obra de esta salvaje y una obra de este, y una obra de este, y esto se llama así, esta es la pared de los didácticos, de los autodidactas. Ellos lo que hacen es todo lo contrario, y lo mismo hacen con los criterios latinoamericanos, ¿no? Es decir, con esas supuestas fronteras o geografías que nos dividen, entonces, bueno, mezclar culturas. Entonces, en Antiamérica, el punto es, además, no, Latinoamérica no es un territorio definido por las instancias de poder que lo quieran definir entre primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, organizaciones geográficas, conflictos políticos, históricos, económicos, sino que son comunidades, ¿no? Comunidades de intercambio que van creando identidades particulares. Y Lorena, sí. una preguntita, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal?
¿Ya te sientes mejor, Lore? Ahí voy arrancando. No, pero se te escucha bien, qué bueno. Menos mal, menos mal. Mira que con ese comentario me vino a la mente en una exposición de Luis Pérez Oramas, que se llama Ujú. Confrontaciones y Analogías. No sé si también esa tenía como esa misma intención de como romper como un poco con esa, Pero, ¿de qué época, Claudine? yo no me sé el año de esa exposición, ¿Y dónde fue? él hace precisamente como una, yo creo que fue acá, déjame ver si la consigo. ¿Pero será la invención de la continuidad? No, no era No, es otra. después. Sí, que precisamente él junta, él empieza a hacer como analogías que no son anacrónicas, No son cronológicas, perdón. no son cronológicas y son quizás por temas a veces. Ujú. Él jugó mucho como puso también como fotocopias más o menos, Ajá. como guías, un poco como decir, mira, de esto se trata este grupo, por ejemplo, y entonces ponía como pistas, y también al usar eso de la fotocopia, quizás como Ujú. un poco para guiar como cuáles eran los antecedentes, quizás también había como esa ruptura de que no fuera la pieza, sino el contenido, lo que se lee, como para leer un poco. Mm. Yo Esa, no la conozco, vale, pero me encantaría. Si tú consigues algo, sí, la traigo para la clase que viene. oye, sería fabuloso porque además la clase que viene vamos a hablar un poquito de la invención de la continuidad. Ok, entonces ¿Qué- la traigo, qué- queda perfecto. Sí, Parece- pero fue donde no te acuerdas en qué Fue parte, en qué aquí, pero museo. en un museo, no me acuerdo ahorita cuál, pero sí hay imágenes, no sé si esas imágenes, sé que las imágenes las vi en una presentación de María Luz Cárdenas, pero Ah, yo puede pueda ser. conseguir las imágenes yo buscándolas, pero sí, fue muy buena. Y eso me gustó porque había como esa ruptura un poco. Pero la busco y la traigo y vemos a ver si es así tal cual como la recuerdo entonces. Buenísimo, buenísimo. Se va a hacer chévere darle una mirada. Ok. Porque sí, yo creo que es que, claro, yo lo que estábamos hablando es que yo creo que eso va a ser una columna vertebral de la curaduría en Latinoamérica, ¿no? Desde la Bienal de La Habana. Y va a ser además, que es lo que yo creo, de pronto por eso dije que puede ser muy arriesgado lo que estoy diciendo, pero yo tengo la sensación que incluso va a ser un impulsor para, para entonces los artistas también construir discursos a partir de esos planteamientos, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser fundamental, ¿no? Eso también va a mover a la creatividad a dibujar también, según esas estructuras de levantamiento de sentido que están viendo en el espacio museográfico, ¿no? Y que están viendo en las lecturas que han hecho estos curadores, que son, bueno, unos pioneros, pues, por decirlo de algún modo. Y yo creo que pioneros para el arte también internacional, ¿no? O sea, va a modelar un concepto de elaboración de discurso muy particular, que, que, que generará su propia descendencia, no sé, que va a tener su propia arremetida, ¿no? Tendría yo que ver exactamente si no hay ningún artista que para la fecha ya haya estado haciendo o otro tipo de exposiciones que hayan estado construyendo esto, ¿no? Pero yo creo que este es un momento crucial en ese sentido, ¿no? Antiamérica es en el año 1992, está empezando la década. Eh, Nosotros conocíamos en Venezuela, claro, lo que pasa es que en Venezuela el movimiento es bastante, si uno piensa en otros lugares de América Latina, de Latinoamérica, pueden ser eh, que tengan ciertos retrasos allí en esas novedades, sobre todo lo que es el sur, con tantos problemas políticos, económicos, sociales para las décadas, ¿no? De los 70 en especial y también los 80. Pero, por ejemplo, en el caso venezolano,
hay la década de los 70 es una década sumamente prolífica, ¿no? Es la década de la Venezuela saudita, el levantamiento de los museos y venían grandes exposiciones internacionales. Pero la mayoría venía por paquete, es decir, usted tenía el museo en la década de los 70, hay pocos ejercicios curatoriales como inéditos, ¿no? Que tú digas, bueno, es que esta gente llegó y hizo esta cosa, ¿no? Pero en los 80, donde cuando empieza ya el Viernes Negro, que empiezan a disminuir esos grandes paquetes, es decir, había mucha relación con lo que se iba produciendo fuera del país, había mucho contacto, ¿no? Era muy prolífico ese contacto, y esos intercambios generaban, bueno, mira, yo tengo una exposición que va a itinerar, bueno, como pasó con Antiamérica, como pasó con cartografías, pero pasaba en muchísimas, con mucha mayor contundencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, de hecho es el ejemplo que yo siempre pongo es que creo que en 1974 o 76 en el Museo de Arte Contemporáneo vino la primera individual de Nanjun Paik, ¿no? Es decir, él en los años 70 era el tipo que estaba innovando y rompiendo todos los protocolos del arte a través del net art y del videoarte y del uso de, del modelo de televisivo, de todo el tema de la imagen mediática como parte de una nueva obra de arte y de una nueva poética. O sea, eso, claro, imagínense lo que pasaría para los artistas de los 80, de los 90 que ya estaban viendo eso aquí, ¿no? Y la década de los 80, sí, con el Viernes Negro, que va a haber como cierta ruptura, va a ser una década mucho más movida en el sentido de que van a empezar a construir, estoy hablando aquí en Venezuela, van a construir pues sus propios ejercicios curatoriales. Es decir, ahí la década de los 80 tiene eso de retroceso y de impulso, es decir, al debilitarse toda esa capacidad productiva y económica que permitía que hicieran itinerancias por los museos nacionales, pues las grandes propuestas de avanzada o las grandes propuestas clásicas del arte internacional de todos los tiempos, pues al embarrarse todo ese progreso maravilloso y empezar ya una situación de recortes presupuestarios y de complejidades dentro del museo, pues en los 80 ya empiezan los ejercicios propios o autónomos, ¿no? Y coinciden, pero igual coinciden apertura con lo que está pasando en La Habana, con lo que va a estar pasando después en otros lugares y en otros sitios de exhibición y de producción artística, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que ante América son modelos que asientan ese ejercicio. Acuérdense también que estamos hablando de una época del tema de la poshistoria, ¿no? Es decir, ya han caído los protocolos de la historia cronológica, o sea, después de las dos guerras mundiales y después de la década de los 70, un poco se va a debilitar todo eso que se llama posmodernidad, el boom latinoamericano, el postboom y la poshistoria. Es decir, la historia ya no es pensada en este momento, en la reflexión de los grandes intelectuales, la historia ya no es pensada como un eje cronológico de avance, ¿no? No tiene un principio y un final como lo conocemos en otros movimientos anteriores, sino que empieza a ser cíclica. Entonces, antes de la década de los 70, antes incluso durante las primeras vanguardias y las segundas vanguardias, que las segundas vanguardias llegan más o menos como hasta la década de los 70, pues los movimientos era crear algo nuevo, ¿no? Es decir, lo que estaba atrás, ese es el pensamiento cronológico de la historia o el pensamiento positivo, por decirlo de algún modo. Lo que está atrás ya hizo su parte, es decir, se acabó, ya no sirve, y yo estoy creando una manera nueva de entender el afuera y de entender el arte y de hacer el arte, ¿no? Ya está el tema del genio y de esa marca inédita donde incluso
entran cosas como el cinetismo, como el op art, yo creo que hasta el pop llegaría. Pero después, en la década de los 80, ya eso es un declive, es decir, eso se pierde, ¿verdad? Y todos los movimientos empiezan a girar en una consolidación circular de la historia. Entonces uno va a ver obras y procesos artísticos en todas partes del mundo que van a girar sobre sí mismos y van a empezar a buscar referentes en distintos momentos, en distintos lugares, ¿sabes? Sin pensar en que tienen que avanzar hacia un lado, entonces empieza todo el tema de la tierra, otros materiales, otro tipo de inspiraciones o de movilizaciones que van a hacer de eso un terreno giratorio, pues, ¿no? Que es como conocemos un poco la historia entre la década de los 80, los 90 y hacia nosotros, y hacia el siglo XXI. Pero y bueno, lo digo, hago esa antesala un poco larga porque va a ser un momento idóneo para que estos discursos curatoriales pues también puedan hacer esas revisiones autónomamente, ¿no? Desde el punto institucional, como es el caso de Anteamérica, más académico, un poco más cuestionador, desde un punto de vista más teórico, por decirlo de algún modo, buscando discursos de integración, ¿no? Donde puedan entrar todos esos desórdenes que el discurso institucional o todos esos nuevos órdenes que el discurso institucional exhibía o calificaba o descubría como un desorden dentro de su pensamiento positivo de construcción cultural, ¿no? O de construcción de la historia. Ya aquí es ir hacia la construcción de la propia historia ante América, ¿no? Hacerle la reverencia a esa propia historia que es un conglomerado de diversidades, ¿no? Que se pueden explicar más en la impronta que generan en el espacio que como algo definido o establecido por conceptos geográficos. Es decir, es retar a los conceptos tradicionales y construir nuevas historias económicas, sociales, más allá de las diferencias. Uy, perdón. Esto se metió aquí. Ya voy a quitar esto un segundito. Ahora, si me entienden, ¿verdad? Si me necesitan que me detengan algo, ustedes me dicen, o siempre que quieran agregar algo, para mí es un placer. Estamos entendiendo, sí. Vamos bien. Lorena, bueno, no, Sí. no, dale, Romy, tú que ibas a preguntar algo. No, yo iba a decir que o sea, vamos bien, porque con la primera está clara América, faltan las otras dos. No me he perdido, no me he perdido. No. El ¿Qué iba a trabajo decir? de Mari Carmen Ramírez, que creo que también lo comentaste en alguna de las clases pasadas. No, ese es el cierre. A Ah, mí, para mí ella es la diosa. O sea, deriva mucho de esa visión, ¿no? Entonces, claro, pero es mucho más. Ella es, o sea, para mí ella es la diosa. Aquí hay varios que son mis novios, ¿no? Ya yo he hablado de mis novios. Y uno de mis novios es Gustavo Buntins, que yo quisiera que le metan el ojo. Oye, no vayan a dejarse de leer ese texto. ¿Gustavo qué? porque ¿Gustavo no qué? le conozco, Lorena, para ver el nombre otra vez anotado. ya les voy a decir, déjame ponerles, compartir la pantalla. Ajá. Mira, el novio mío de verdad va a ser este texto, Lo impuro y lo contaminado. Retornos críticos de la pintura, Gustavo Buntins. No, eso es demasiado. Claro, nosotros la clase que viene vamos a ver, sí, vemos a mi novio. Vamos a ver la invención de la continuidad, la Bienal de Sao Paulo, Lo impuro y contaminado, está el museo del curador como etnógrafo, que también es muy interesante, y el cierre, por supuesto, es ella, ¿ves?
para mí, no es el cierre del libro. El libro tiene otras cosas que van y es bonito que ustedes si tienen alguna oportunidad, pues se lo lean completo, ¿no? Tengo que hacer una acotación en este momento que seguramente ya ustedes han reparado en ello. Yo no sé, esa fue la primera edición que yo compré este libro justo cuando salió, pero eso tiene la cantidad de errores que me da vergüenza incluso a veces tenerlo en la bibliografía. ¿Ah? Sí, efectivamente es la primera edición. Yo espero que en esta vida eso haya salido con una fe de ratas o se haya agotado y que hagan una segunda edición donde corrijan toda aquella cantidad de errores. Incluso hay momentos donde yo digo, bueno, ¿será que estas personas, como que si hubiera entrevistas que hubieran traducido y no las hubieran corregido? Hay cantidad de cosas que son súper, están errores, eh, no de citas o de frases o de referencias, sino justamente errores de tipeo, pues de errores ortográficos, errores de tipeo, errores en los nombres, en los apellidos de los artistas, de los curadores. Bueno, eso es bastante delicado. Pues siempre le digo, siempre les voy a decir, porque van a decir, esta profesora, por el amor de Cristo, ¿cómo recomienda ese libro? Pero bueno, me tocó ese. Yo espero que ellos corrijan. Ahora, no obstante, es muy interesante y muy buena toda la información que está allí contenida, ¿no? Porque es un recorrido bastante amplio. Nosotros estamos llegando, en este curso llegamos hasta Mari Carmen Ramírez, pero bueno, ellos llegan hasta exposiciones, creo que la última Trienal de Chile, la 12ª Bienal de Cuenca, es decir, ahí hay cosas mucho más cercanas a nuestras fechas que pueden ustedes explorar si en algún momento lo compran o si lo quieren tener. Pero para mí ella es el cierre del discurso porque, bueno, ya lo veremos, el modelo constelar, que para mí es uno de los modelos más importantes, que viene de todo esto, pero tiene más asentado su carácter, ¿no? Su profundidad conceptual y formal. Y además, el proyectarlo hacia la institucionalidad, ¿no? Y que crear el ICA, ¿no? Que es ese instituto en el Museum of Fine Art de Houston, donde, bueno, ya está sentando todo lo que ese modelo constelar propone, ¿no? Sí me entiende. O sea, para mí ella es la diosa de todos los procesos, es para mí es como un cierre, por eso es el cierre de este, de los modelos curatoriales, porque todos de algún modo para mí se enlazan o se encierran dentro de esa propuesta, ¿sí? Sí, 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 buenísimo. Ujú. O sea, el modelo constelar reúne la posibilidad de todo lo que vamos a leer y de todo lo que, o sea, ella es un engranaje, pues, ¿no? De todas las posibilidades que hay abiertas, porque bueno, el modelo constelar además parte del concepto de heterotopías de Foucault, que es una forma de tratar de entender por qué nosotros organizamos, por qué, cómo legitimamos, es decir, en su libro Las palabras y las cosas, Foucault lo que hace es eso, es descoser la historia y las formas que tenemos para organizar el mundo, catalogar, eh, decidir, legitimar, dejar al margen, ¿no? Déjenme ver. Profe, ¿cómo no hay imágenes de Antiamérica siendo tan emblemáticas? No, chica, no hay. De verdad que yo he buscado bastante en internet y no salen y están las imágenes ¿cómo se llama? Está el catálogo, Sí, yo ajá, lo ¿verdad? vi, pero le digo yo, la idea es como ver como justamente una sala, pues, no sé. Más que... Bueno, lo que pasa es que también, fíjate, cuando son exposiciones, cuando uno hace exposiciones itinerantes como esa, eh, em, o sea, por decirlo de algún modo, ya ellas iban con el catálogo, ¿no? O sea, tú arrancas en un sitio
Arrancas con el catálogo y empiezan las itinerancias y van distribuyendo ese catálogo a pesar de que cada lugar pues representa una trayectoria museográfica diferente, que eso también es súper interesante en el estudio del tema de los modelos curatoriales y cómo los espacios, y creo que lo hablan en algunas de estos En textos. cartografía sí hablan de eso. Ajá, como el espacio también empieza a modificar. Ujú. A mí me tocó con autonomía y desplazamiento cerámica contemporánea en la colección mercantil, la hicimos en 5 o 6 o 7, creo, museos distintos. Entonces, como los mismos grupos o el mismo argumento del discurso, pues cómo lo vas modelando para que tenga el mismo efecto, pues, ¿no? Y para que sea posible. Entonces cuando tú piensas esos proyectos así, el catálogo sale con la exposición, ¿no? Yo por lo menos, como a mí siempre me ha gustado mucho, como ustedes pueden ver, pues la descripción del proceso y del modelo curatorial y la sensación de pensar eso como no solamente como un momento de exhibición, sino también como un proceso que visualmente comporta otras categorías que habría que siempre analizar. En la caja, que fue el sitio donde yo estuve, digamos, donde yo pude como, yo diría que la caja fue el lugar donde yo hice mi modelo curatorial, ¿no? O sea, hice es decir, no atendía a otros, pues, aunque yo acompañaba en otros casos, pues, procesos curatoriales, los perfiles de investigación o qué sé yo, eran de otras personas o de otros entes dentro de la institución, tanto incluso del museo, ¿no? Pero en mi caso, en el caso de la caja, pues yo estuve ahí la posibilidad de crear mi propio relato, ¿no? O sea, yo estuve trabajando ahí como 5 o 6 años y definimos el perfil, etcétera. Claro, los primeros 6 meses que entré fijo, pues estábamos cumpliendo con los compromisos que el espacio tenía antes de de que yo llegara, ¿no? O sea, como compromisos que ya tenían con anterioridad. Pero en el caso de la caja después, pues yo pude ir modelando, haciendo ese espacio un lugar posible, ¿no? Y un lugar donde, donde yo podía visualizar lo que estaba pasando a nivel curatorial y museográfico. Y fíjate que yo nunca hacía inauguraciones con catálogo. Me dice, y la gente se me quejaba, ¿pero por qué? Yo le digo, oye, porque yo necesito que en el catálogo esté la imagen de la sala, es decir, como que esos resultados también fueran valiosos para la consolidación de ese discurso, ¿no? Pero bueno, mira, lamentablemente no. Yo me imagino que habrá sitios donde estén esos registros, pero por lo que ellos describen y por lo que se describe en el catálogo es bastante didáctico. No sé si tuvieron nada más todo el tiempo de verlo, Romy. Sí, yo no tuve tiempo de revisar a ver Sí, empezar. bueno, no es tan así, ¿no? Porque es bastante, o sea, está el texto de los curadores Parece y un después, libro más bien. sí, después están imágenes y textos por obra, o sea, por artista, pues. Claro, también hay que pensar en ese momento, ¿no? Es decir, es como, ¿cómo decirlo? Ellos están tratando de presentar eso de forma contundente y tal vez es la primera vez que se presenta algo así, ¿no? Profe, ¿el catálogo no está como en tendencia a desuso o no? Pregunto, actualmente en los museos famosos. Ah, mira, la verdad es que yo no sé. Yo No, no, le pregunto, pues, o no digo, porque ahora tantas cosas online, tantos códigos, los QR, cosas así. sí, también, yo también creo que eso puede estar transformándose un poquito, ¿no? Mm. Yo lo que pasa es que, claro, como aquí el desuso vino por miseria, digo, Ah, o sea, claro.
Ajá. ¿entiendes? O Ujú. sea, aquí ese desuso pasó, pero porque, bueno, porque no había presupuesto, porque todo se complicó, Ujú. ¿no? Entonces yo más bien siempre es algo que estaría añorando, Ujú. ¿no? Tener ese lugar de, de la reflexión, ¿no? Claro, también hay catálogos digitales y libros digitales, yo creo que también ese es un nuevo modo que también es eficiente. Pero yo siempre prefiero la impresión, digo. O sea, o por lo menos las dos cosas. A mí no me termina de gustar, pero bueno, también las nuevas generaciones dirán, y yo por ejemplo, pero tú tienes la opción, ¿ves? Por ejemplo, en el Reina Sofía, hace unos años uno iba y tú podías, o sea, hay unos códigos QR donde tú puedes tener la información de la exposición, pero también tienes sendos libros que hablan de la muestra o que son reflexiones a partir de la muestra. Por ejemplo, de esta exhibición que está reseñada también en el libro de Santos Mateo, que se llama Perder la forma humana. Es una de las últimas, porque esa estuvo la imagen sísmica de los años 80 en América Latina, fue una revisión documental hecha por la Red Conceptualismos del Sur. Estuvo en el 2012 y en el 2013. Ahí, por ejemplo, se reseña el Museo Bailable, ¿ves? De todo lo que pasó en esos colectivos de guerrillas, de contrarreguerrillas culturales en medio de la dictadura. Entonces, esa exposición tiene un libro precioso que se llama Perder la forma humana, una imagen cínica de los años 80, donde hay tremendos textos de investigación teórico. ¿Ves? Eso también es una cosa muy interesante en el proceso, es decir, compartir, ¿no? De repente no es solamente la imagen de sala, porque también las imágenes de sala en este caso pues quedan en las páginas de los espacios, ¿no? De las instituciones. Pero pues sí es importante siempre. Yo creo que el libro no va a desaparecer nunca, pues, ¿no? Ya estamos hartos de que digan que va a desaparecer, va a desaparecer. Queda Y como un siempre, registro también, siempre se... como registro también. Claro, claro, Uno que después quiere como revisar y estudiar a estas posiciones que claro. uno no pudo asistir y que uno no, pero Sí, por lo y digital, además como el registro del texto teórico también, ¿no? sí, Creo sí, que eso la investigación que uno también después se lleva. nosotros, Si quieres ujú, ampliar, lo puedes hacer con otro tiempo, o sea, es otro tiempo sí. sí. Sí, nosotros teníamos en el Museo Alejandro Otero, por ejemplo, había una línea, era muy bonito porque además de los catálogos que siempre fueron muy lindos, o sea, tienen su estructura bien armadita, que se hacían con cada exposición. También había una línea editorial que era de reflexión sobre el pensamiento contemporáneo y sobre el arte, que se llamaba, creo que Delta Solar, como una de las obras de Alejandro Otero. No me recuerdo ahorita, no lo tengo a la mano, entonces no sé si estoy diciendo una cosa que no es, pero creo que se llamaba así. Era chéverísimo porque ahí se hacían, por ejemplo, ahí se publicaron textos teóricos de Alejandro Otero sobre la figuración y la abstracción. También hicimos unos seminarios de modernidad y pensamiento en el arte contemporáneo, posmodernidad y modernidad, y esos seminarios, las ponencias se publicaron, es decir, tenía ese impulso, ¿no? Que es más o menos, eso es muy del museo clásico también. O sea, casi todos los museos tienen eso, es decir, además del catálogo, donde puedes ver las imágenes o de cómo fue la sala, pues todo lo que generó los discursos que eso iba generando, que se lo debemos además a Gerardo Mosquera, creo yo, que hizo su primer seminario en aquella Bienal de La Habana de 1982, 83, no recuerdo exactamente ahorita la fecha, ¿no? Ven, me perdí por culpa de ustedes mismos. Pero quería cerrar, mira, me están oyendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Ajá. Sí, antes de regresar a donde me perdí, quería cerrar con
porque el modelo constelar, fíjate, ese modelo constelar que propone Mari Carmen Ramírez y el marido, que también es Héctor Olea, que es un gran filósofo y un gran investigador. Entonces, Mira, eso mi amor, está... linda, Dios te bendiga. Yo sé que no será ¿Aló? lo que puedes Ahí, decir, pero ahí dentro están de dos. todo, mi amor, cómo se sienten. Romy, tienes el teléfono, el micrófono abierto. Nos lanzaron unas bendiciones, Romy, eso sí, gracias. Las agarramos. Cónchale, es que Diga, se murió mi diga. suegra anoche, entonces todo el mundo me está escribiendo. Ay, Romy, lo siento mucho. Nosotros estamos aquí en Miami y todo el mundo escribiéndome. Entonces por eso es, pero ya, disculpen. No, para nada. No, no, vale, imagínate, qué pena. Un abrazo Bueno, para ti, tu lo- familia. lo sentimos mucho también, Romy, ¿ah? Un abrazo Gracias, gracias. tan bella que estás aquí en la clase. Sí. De verdad. Wow, bueno. Sí, entonces fíjense, ese libro, Las palabras y las cosas de Foucault, es uno de los libros que yo más quiero en este mundo. Es un libro que me ha acompañado desde hace mucho tiempo. E incluso mi primer salón de curaduría que yo hice como independiente fue con el Salón Jóvenes Confía, y mi salón se llamaba Legítimos y Legítimos, o sea, legítimos y legítimos pegados, ¿no? Que era legitimar e ilegitimar pegado. Y mi punto eran las palabras y las cosas de Foucault, es decir, yo partía de ese libro y de las heterotopías, porque la heterotopía que él despliega, eso en el prefacio de las palabras y las cosas, es donde Foucault apunta justamente ese tema, que es muy, muy gracioso, porque él dice que él encontró un cuento de Borges, ¿verdad? Donde hay una descripción imposible. Es un cuento de la biblioteca, ay, es que no me acuerdo ahorita exactamente, pero lo cierto, después les busco la referencia exacta, pero en el prefacio Foucault habla de ese cuento de Borges, ¿no? Es decir, esa descripción, cuando él encuentra esa descripción de Borges, es decir, hay una descripción de una clasificación imposible, donde Borges cita una enciclopedia china, la cual documenta esa asombrosa descripción sobre una división de los animales, ¿no? El cuento de Borges. Entonces es una taxonomía donde los criterios no hay ninguna relación entre sí, de similitudes o de referencias que le puedan otorgar una estructura posible para la lectura de uno, ¿no? Entonces se mezclan animales fantásticos con reales, otros se clasifican porque rompen un jarrón o porque pertenecen a alguien. O sea, dice así, no sé qué, de la enciclopedia china de los animales fantásticos. Entonces, lechones, animales embalsamados, justamente los que rompieron un jarrón, es decir, es una clasificación imposible, quiero decir, ¿no? Incluso hay un punto donde dice que están enumerados. Yo después les mando ese prefacio de las palabras y las cosas para que se lo lean porque es muy divertido. Que están enumerados por ser porque y están dentro de esa clasificación porque son clasificables, porque están dentro de esa clasificación o porque incluso por ser innumerables. Es decir, es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero claro, lo que desgusta el pensamiento de Foucault y que lo lleva a escribir las palabras de las cosas, las palabras y las cosas, que es una arqueología del orden de las cosas, es justamente el encuentro que con una clasificación impensable e incomprensible, la cual pone en discusión todas las demás clasificaciones que se transformaron en posibles para todos nosotros, ¿no? Entonces, esa arqueología del orden de las cosas es lo que hace es rebatir los criterios con los cuales hemos ordenado hasta ese momento el mundo, ¿verdad? Porque asignamos, cómo dividimos, con qué fines catalogamos, cómo reunimos, por qué distribuimos, por qué excluimos y por qué finalmente institucionalizamos. No sé si se perdieron. No, buenísimo, estoy anotando. Ajá. Ok. Porque el libro, Entonces, fíjate que no le había dado esa vuelta tan bonita. O sea, yo lo he intentado como, o sea, lo he empezado como a leer y tal, pero no, o sea, visto que ahora con otros ojos, o sea, como llevado un poco a esto, ese libro, ese
relación con la curaduría, Lorena. O sea, Claro, claro, y con todo lo que estamos viendo. Fíjate sí, que a mí me parece loquísimo. Yo no, te estoy hablando que mi salón de jóvenes confía, fue en el 2000, como en el 2007, 2006, no me acuerdo. Hace un poco de años, pues, ¿ya van hace cuánto? Como 20. 15 años. ¿No? ¡Ay, qué horror! Estoy vieja, pero, pero fíjate, claro, las palabras y las cosas, el tema de la heterotopía, yo a veces lo he citado tanto que hasta ya me da pena, pero es que cómo no, y cuando veo que Mari Carmen Ramírez y Héctor Olea justamente em, consolidan esas constelaciones, utopías invertidas, es un nombre que les obligaron a poner porque heterotopías no les parecía atractivo. Por eso se llama hicieron Inverte. utopías invertidas. Claro, Inverted Utopias Avant-Garde in Latin American es la exposición. Ellos habían hecho una primera edición en el Reina Sofía que sí se llamaba Heterotopías no sé qué, no me acuerdo ahorita. Pero cuando ella le proponen hacer esa muestra en Houston, pues le cambian el nombre. Y me acuerdo que yo también puse una cosa de heterotopías en una exposición que hice de Bonadíes más Caula, y me mandaron a cambiar heterotopías en España porque les parecía que eso no era un nombre muy raro y que la gente no iba a entender. Pero lo cierto es que ellos parten, cuando lo descubro, digo, claro, qué belleza, y es súper poético el discurso de ambos, además, porque lo que ellos hacen es construir miradas transversales sobre la historia del arte latinoamericano y sobre la avanzada del arte en Latinoamérica, que ya no es lo mismo que estamos hablando de la poshistoria, es decir, ya no es historia cronológica, construida de esto vino primero y esto vino después, sino que son discursos transversales a partir de los cuales ella arma constelaciones abiertas de algún modo, ¿no? O pequeñas constelaciones que tienen que ver con temas capitales del arte latinoamericano, donde además incluye no solamente la la mirada de la obra como tal, ¿no? Sino una matriz crítica de los manifiestos que también, todo el discurso crítico que se fue consolidando en el arte latinoamericano, ¿no? Y todo ese discurso crítico, además, que ella va en justamente eh, pensando en la curaduría como un movimiento constelar, todo eso lo va a vaciar en el ICA. Es decir, ella acepta ser la curadora de arte latinoamericano del Museum of Fine Art de Houston. Ella lo acepta, pero con la, ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó el nombre de eso. Obligándoles a que hagan el ICA, pues, a que le dejen hacer ese instituto de documentación del arte latinoamericano. Y ella misma dice, es decir, el modelo constelar, ¿cuál es la maravilla del modelo constelar y por qué es tan potente? Bueno, que tiene esa organización. No por ello vamos a decir que es cualquier cosa, ¿no? Argumento y repertorio tiene que estar consono con lo que va a ser propuesto, ¿no? Pero esa organización es la que permite que vengan, y ambos lo dicen en la entrevista, bueno, que otros vengan después y creen nuevas constelaciones, ¿no? O sea, la idea del modelo constelar es justamente ese, llenar cada vez más de nuevos recorridos esa bóveda celeste, pues, de algún modo. Pensé que iban a decir algo. Ay, ¿dónde estoy? No, hermoso. Yo porque estoy terminando como de anotar y para Ah, quitar el. es muy bello, Pero por eso para sí, mí, ella es la diosa para las Ateneas del tema, ¿no? En sí mismo. Todo para mí, o sea, es decir, fíjense, porque si vamos a cartografías, que no hablamos,
de cartografías. Ya va que en el chat están diciendo cosas. Ah, perdón. Si hablamos de cartografías, bueno, también son los mismos modelos, ¿no? Son formas de constelar. Yo creo que por eso todo está reunido ahí. No lo hizo ella primero, pero ella supo institucionalizarlo, ¿no? O sea, como, además es muy hermoso, tú no institucionalizar una verdad, sino institucionalizar que la verdad es siempre la búsqueda de la verdad. ¿Sí me entienden? Sí, 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 sí. Claro, el modelo constelar dice, bueno, yo estoy aquí montando un recorrido, pero pueden venir muchos y nuevos otros recorridos. Quedan abiertos, esa es Queda la... abierto. Sí, esa es la... ¿Qué, qué es lo que no tiene, de lo que carece un poquito ante América, por ejemplo, a nivel de propuesta? Tiene un carácter más fundacional en ese sentido. Y ante América, fíjense, regresé. Son las cosas de las constelaciones, que si uno mira bien las estrellas puede regresar al puerto. Pero fíjense, Antiamérica tiene, por eso desata, déjame ponerlo aquí, vamos a compartir para que lo vean. Por eso desata la furia de Centroamérica, porque Antiamérica, cuando se presentó en distintas partes y llegó al Museo del Diseño de Costa Rica, que yo conocí, pues desata la furia porque no hay ningún artista centroamericano dentro de la curaduría de estos tres, ¿no? De esta propuesta que era tan innovadora y tan relevante. Y entonces Virginia, creo que es Rolando Castellón, el que le dice él dio un foro en Antiamérica, da un foro y es Rolando Castellón quien le pregunta que por qué no hay ningún artista centroamericano. Y entonces él dijo, bueno, porque yo no conozco ninguno. Pero es justamente esa patada, ¿no? Esa patada de la ignorancia, de ignorar a esos creadores o de no verlo, oye, lo que crea ese movimiento maravilloso que es mesótica. Mesótica además viene de una mezcla de pensar en lo mesoamericano y de los ticas, ¿no? De Costa Rica. Entonces, y está esta figura de Virginia Pérez Bastón, que era la curadora, la directora de ese museo, en ese momento, una artista además, y Rolando Castellón, que bueno, crean ese movimiento maravilloso. Tú lo leíste, Romy. Profesor, no lo leí cartografías y Antiamérica. Ajá. Bueno, crean ese movimiento maravilloso donde a partir de no encontrarse, ven cómo las cosas empiezan, legitiman y después deslegitiman y entonces sale otro y dice, bueno, aquí está mi cartografía, aquí está mi constelación, yo también existo. Pues crea ese movimiento maravilloso que son Mesótica 1 y Mesótica 2. En este caso ellos hablan de esa muestra Mesótica 2, pero yo los invito, la entrevista se la hacen a Rolando Castellón, no es extremadamente reveladora, habla un poco de la organización, de por qué hicieron lo que hicieron, no dice muchas cosas más allá de las que yo les estoy contando, ¿no? Incluso es más pendenciero el entrevistador en sus intervenciones que el mismo Rolando Castellón en sus respuestas, pero lo interesante es la figura de Virginia Pérez Bastón. Yo los invito a que revisen algunas cosas. Virginia, ahí Teorética, es ella la... claro, ella es la creadora de Teorética, que es uno de los centros. Pero yo sé porque sí le tienen como mucho respeto a ella. No sabía de mesótica, sabía de teorética. O sea, entonces mesótica debe Claro, ser anterior a formar teorética, me imagino. claro, vas a dejar de compartir porque cuando comparto no sé por qué el internet se pone más tonto. Que debe ser mesótica las exposiciones, Lorena, quizás Sí, anteriores al proyecto de teorética, me imagino, ¿no?
Claro, justamente. O sea, Mesótica ya hace Mesótica 1, ella era la directora del museo. Ella hace Mesótica 1, que es como una búsqueda del tema conceptual en la historia del arte centroamericano, y después hace Centroamérica Regeneración, que es este Mesótica 2. Que bueno, fue muy retador, porque además, si algún tema introduce, ustedes seguramente deben ver eso con Nancy Urosa, ¿no? Pero si algo introduce ella, pues bueno, son un montón de propuestas, ellos dos en ese Mesótica 2, un montón de propuestas que hablaban del tema de arte y política, ¿no? Es decir, hay en ese momento, pues una cosa bien consciente, ¿no? Es decir, todo hace la labor no es solamente ella empieza a generar redes muy importantes, y la labor no es solamente de Costa Rica, sino de todos los países del entorno, ¿no? Y en esas redes, Guatemala, etcétera, ellos empiezan a elaborar discursos de denuncia, pues, que tienen que ver con todos esos problemas que ha sufrido esa región, ¿no? Hablando de guerras, de migraciones, de problemas de identidad, de desequilibrios económicos, de militarismo, de dictadura, de corrupción, ¿no? Y ahí empieza una discusión que es muy interesante, que es la supuesta globalización. Ya estamos hablando en 1996, 1997, entonces ya ahí está la discusión de una globalización de la que se jactaban los grandes centros de poder, pero que en realidad era una globalización asimétrica, como lo dicen ellos mismos, es decir, nunca llegaban esas glorias de la globalización a estos terrenos, tanto así que para Anteamérica no existía el arte centroamericano, ¿no? Ahora, ese trabajo, ellos lograron itinerar también esas exposiciones por el continente europeo, que creo fue lo que le dio más fuerza a ese modelo curatorial, a ese hito, y venía un Mesótica 3 que se iba a concentrar, fíjense qué interesante, en el tema del modelo de instalación por parte de los artistas, ¿no? Pero entonces, bueno, creo que hubo un cambio de gobierno, le dijeron a ella, le prohibieron que hiciera ese Mesótica 3, y finalmente ella bueno, se fue de allí, pues, ¿no? Dejó el museo. Pero deja el museo y funda Teorética, ¿no? Sí, que es tremenda plataforma, No, o no, sea, no, es maravillosa, sí. le damos fuerza también al local y también no se queda en lo local como dijiste tú ahorita, Lorena, sino que se expande también, pero sí le da como también hace que uno pueda llegar a lo que se hace en Centroamérica, que Sí, es muy, muy bello, de verdad que ahí yo tuve la oportunidad de visitar Teorética porque yo estuve de visionadora de portafolio en Foto España en Costa Rica en alguna oportunidad. Y bueno, hicimos esas visitas también a Teorética, que tiene dos lugares, como el Centro de Información Teórica, también tiene como una pequeña sala. Es un sitio muy cálido, muy pequeño, pero oye, maravilloso sí, en es muy toda su... íntimo, tiene como ese carácter. Pareciera. Ajá. Yo no he ido, no lo conozco, pero sí lo he curioseado bastante por Ujú. internet y sí, como tal, lo sigo por las redes y estoy como más o menos, eh, Sí, y yo tuve la oportunidad sí, yo también lo sigo, y tuve la oportunidad eh, de comprar allí dos libros, uno que se llama Estrecho Dudoso, que es de una exposición que ellos hicieron, y hay otro que ahorita no recuerdo el nombre, pero son tremendos textos teóricos también sobre, bueno, justamente todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero desde el punto de vista de Centroamérica y de toda esa cultura contemporánea que hace vida allí, pues, ¿no? De esos recorridos que también son súper, súper poéticos y interesantes. Este video que tienen aquí voy a ponerlo rápidamente, este videito que tienen aquí en el Padlet,
es una ponencia de Tamara Díaz Bringas, que es curadora, porque lamentablemente Virginia Pérez Ratón murió, falleció, no me acuerdo exactamente en qué fecha. Y bueno, creo que es tanto lo que hizo y la maravilla que ella asentó desde el mediados de los 90 y hasta la fecha de su fallecimiento con Teorética, todas las redes que construyó, la colección que hizo en Costa Rica. Además que, bueno, Costa Rica es impresionante porque Costa Rica, San José de Costa Rica es un pueblo. O sea, es como San Antonio de los Altos, es más ciudad que San José de Costa Rica. Y es la capital. O sea, no es particularmente urbano, cosmopolita, metropolitano, para nada. Entonces, claro, ella, qué impulso, ¿no? Tan contundente y maravilloso para reunir, bueno, artistas de todos los países centroamericanos, curadores, talleristas, eh, filósofos, intelectuales, y bueno, y formar eso que ahora es un punto de referencia, fíjate, para, para el arte contemporáneo en general, en esta época, ¿no? Y dije que genera además discursos, que genera libros, ¿no? Como también desde ese sitio, pues esa constelación teorética construyó ese lugar. Entonces Tamara Díaz Bringas es eh, yo no sé si es curadora todavía o fue directora, no sé si lo es todavía, pero ahí hizo una ponencia en un seminario de la Fundación Cisneros que hubo aquí, muy interesante, donde habla justamente de mesótica y de regeneración que tuvo a cargo de Virginia Pérez Ratón, pero bueno, eso es una referencia por si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de revisarlo y de investigar un poquito más acerca de ello. Pero bueno, fíjense cómo las constelaciones se van eh, construyendo y cómo esos intentos institucionales un poco demasiado académicos de Gerardo Mosquera, pues generaron otros electroshock, ¿no? Otras nuevas cartografías, y es muy bello porque lo invitan, además ellos invitan a Gerardo Mosquera a unas charlas y entonces él va y con tranquilidad, ¿no? Como él es un hombre, yo también tuve la oportunidad de conocerlo en Foto España, en unos seminarios de crítica donde yo di una ponencia y él era el presidente de mi mesa, de la mesa donde yo estaba leyendo mi ponencia. Y bueno, hombre súper agradable y gentil, y muy, muy, muy interesante, de verdad, maravilloso. Bueno, total que, Lore, tengo una pregunta. pregunte. Más o menos de como el modelo de cartografía, hasta Ay, el es que modelo de no sé, constelaciones sería como, o sea, a veces lo veo muy parecido, pero no sé. no, cartografía, vamos a hablarlo, mira, es que nos fuimos, dejamos al pobre Mezquita por fuera. Pero Pero está bien. No, rápido. no, pero fíjate que está muy bien porque hablamos de discursos muy institucionales, en este caso, que es Antiamérica, Mesótica y nos fuimos hasta constelaciones, pues. Porque aunque Inverte Utopia sea poético, es un discurso fuerte, de constitución fuerte. Lo que es que está tan bien armado que no tienes cómo darle, o sea, no tienen cómo derribarlo. Eso es importante. Al construirse frente a la posibilidad de cambio de sus propias constelaciones y de sus propias rutas, como una ruta abierta, pues se volvió invencible, ¿no? Frente a la fragilidad pensando en que los argumentos, aunque son sólidos, pueden ser abiertos y consolidarse hacia el futuro. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ver para la clase que viene, vamos a hablar de Ivo Mezquita, la invención de la continuidad y la Bienal de Sao Paulo. Pero Perfecto. se lo leen, vale. Sí, sí, sí. Pónchale, porque siempre es chévere la mirada de ustedes. Pero vamos a revisar las fechas, porque yo veo que aquí hay como más
más. Lore, hay unas clases pendientes porque hubo una clase Sí, que no sí, se vamos dio. a revisar la fecha. Porque Gladys No, me yo lo tenía. preguntó. No, yo le dije a Gladys que eso estaba ordenado, que no se angustiara. Vamos a revisar las fechas y ahí Ujú. terminamos de ponerle orden. Creo que va a ser un día más. Nosotros teníamos, la clase pendiente ya estaba pautada con el día miércoles 3 de agosto. Ujú. Y ahora terminaríamos el 10 de agosto. Pero vamos a hacerlo en orden para hablar también, ver las fechas de las exposiciones. ¿Dónde están? Déjame buscar un momentico aquí. Y ordenamos lo que nos falta conversar. Ajá, aquí está. Ustedes son, en realidad son 4 grupos, ¿verdad? De exposición. Gabriela e Irina, Romy Nelson, o sea que sería un día. Elena y Juliana y Betsabe y Claudia, que sería otro día. Entonces vamos a organizarnos aquí un momento. Para la clase que viene, que es miércoles 20 de julio, ¿verdad? Sí. 20 de julio. Nosotros vamos a ver, acabo de decir, bueno, el pobre Ivo que lo dejamos solo, Ivo Mezquita, cartografía, le hace el texto del curador como cartógrafo, porque a mí eso también, además de constelador, creo que Mezquita es el papá de la curaduría también contemporánea con ese concepto del curador como cartógrafo. Reparen en ese texto a fondo, es muy interesante. Y es como un, bueno, es eso. O sea, es el pionero de todo lo que va a ser los distintos modelos curatoriales también posteriores, incluyendo constelación. Ajá, vamos a ver Ivo Mezquita, vamos a ver la invención de la continuidad. Y vamos a ver Bienal de Sao Paulo con El atormentado de Paulo Herkenhoff. Después tenemos el miércoles 27 de julio. Vamos a ver los 3 que nos quedan. Lo impuro y lo contaminado, de mi novio. Buntix. Gustavo Buntix. Buntings. Ahí está mal escrito en el Padlet. Vamos a ver el curador como etnógrafo, que también es un modelo interesante. Pablo León de la Barra. Y cerramos con nuestra amiga, con la diosa, que ya hablamos un poquito de ella ahorita, y chévere con utopías invertidas y el tema heterotópico. Mari Carmen Ramírez. Ay, recuérdenme mandarles el prefacio de las palabras y las cosas. Mari Carmen Ramírez. Entonces, miércoles 3 de agosto empiezan las exposiciones. Serían, yo no he puesto aquí fechas a nadie, pero lo voy a poner por orden. Exponen Gabriela e Irina y Romy Nelson. Diría si es posible darme un poco, porque con lo de mi mamá, de verdad ha habido un retraso y no es de Irina, sino mío. Si es posible, por supuesto. Bueno, si los demás no tienen problema, no hay rollo. Miércoles 10 de agosto. Gabriela e Irina. El miércoles 3 de agosto exponen Romy y Nelson. Y vamos a poner a Elena y a Juliana.
y el 10 de agosto. O no, ¿a ti no te importa, Claudine, que yo las ponga para el 3 de agosto? No, no, yo sí estoy para el 10, mejor, porque yo creo que yo estoy yo sola porque no me he comunicado con... Ah, Entonces, para mí mejor si como estoy Claudine, sola, quedo para el 10, chévere. Claudine queda para el 10. Y ahí sería el cierre. Y bueno, de repente nos vemos el 17 un ratico para hacer una clase completa de cierre. Pero digamos, el 10 de agosto ya tendríamos ya tenemos todas nuestras clases, ¿entienden? Gabriela, Buenísimo. oíste, Gaby, para que le digas a Gladys que tenemos una clase extra el 10 Ay, de perdón, que agosto. yo juraba que me estaban oyendo y tenía el micrófono. Ah, no te escuchaba, escuchaba a Claudine. Ya yo le digo a Irina por el chat y yo le aviso, porque es que me da pena, porque de verdad yo sigo la que estoy atrasada. No, pero igual cambiaron, porque ustedes estaban, o sea, con esta clase que perdimos porque me dio COVID, teníamos miércoles 27, después miércoles 3 de agosto, exposiciones y cerrábamos el 10. Entonces, pero el 17 vamos a cerrar así una clase de cierre para yo entregarle las notas, conversar sobre el curso, o sea, algo como muy tranquilo, sin ningún tipo de... Pero nuestra clase extra sería el 10 de agosto, miércoles 10 de agosto, miércoles 3 y miércoles 10, Gabriel. Sí. Eso es para Gladys. Nuestra exposición es el día 10. 10. ¿no? Ujú. Exacto. Sí, yo le digo a Gladys ahorita. Ella iba a entrar. Exacto. Debe ser que no pudo. Ella me llamó ayer. Yo le dije, bueno, Gladys, déjame ver la clase y organizo con los alumnos. Porque yo estoy cerrando también con el curso de la mañana al 10 de agosto también. Lo que pasa es que nosotros nos extendimos un poquito más. Entonces, bueno, el 17 hacemos una reunión nosotros aparte. Pues. Es necesario que hagamos la reunión así con la sala, si ella nos da el espacio chévere, pero digamos que 10 de agosto es el límite, porque la entrega de notas, ustedes tienen que entregar trabajo, acuérdense que además tienen que hacer una cuartilla sobre la curaduría de exposiciones. O sea, hacen la exposición, su proyecto curatorial, y me hacen una cuartilla sobre la curaduría de exposiciones. Lo deben entregar entre el 15 y el 19 de agosto, porque yo voy a entregar notas el 26 de agosto. Entonces, bueno, ahí nos da chance. Perfecto. Ok. Lorena, Gracias. una pregunta, y los Sí, mi proyectos, amor. yo no me he corregido, ¿será que por escrito te lo puedo mandar? No te lo había mandado porque te quería dejar ¿Tú no me descansar. lo has mandado? No, pero sí, No. sí, la gente está mandándote. Sí, bueno, han ido mandando y hablamos aquí en el... He visto cuando hablan al final de las clases, sí lo he visto, pero yo no te he mandado. Bueno, mándenlo. Ya a mí me mandó Romy. Irina y Gabriela, ya yo tomé un rato largo con ellas en la clase antes de que me diera Yo COVID. la vi en la clase pasada, la última clase. Ajá. Sí, buenísimo. Sí. Entonces, para la que viene, que vamos a hablar de Mezquita, bueno, no sé si nos dé chance, pero bueno, nos tomamos un ratico para hablar de la tuya y de la de Romy. ¿Te parece, Romy? Sí, profe, chévere. Una pregunta. Esa cuartilla que acaba de decir es sobre la curaduría de la exposición particular que vamos a exponer o en No. general. Ok, en Lo que general. ustedes piensan sobre la curaduría de exposiciones después de todo lo que hemos hablado. Ok. Chévere. Entonces ahí chequeamos la clase que viene, chequeamos los otros dos proyectos. Igual voy enviando por el correo, Lorena. No, claro, me lo mandas antes para yo darle una mirada y de repente podemos ir conversando algunas cositas por el mismo grupo del WhatsApp. Ok, buenísimo. Y ahí vamos hablando. Ok. Bueno, Buenísimo nada. curso, Lorena, me encanta. Gracias, mil. Qué bueno. Buenísimo, y de verdad creo que me voy a quedar con ganas cuando termine. Todas. Así que me quedo así picada lo que nos das del Padlet, ese Padlet vale oro. O sea, Sí, es verdad. Está buenísimo. Tan bella, qué bueno que lo disfrutan. mucho, gracias. De verdad. Gracias a ustedes, Ah, Bueno,
léanse a fondo a nuestro amigo Mezquita y a los que vamos a ver la clase que viene. Ok. Ok, Seguro. Ok. cariño. Gloria, un Que esté beso. muy bien, beso. Besos, beso. cariños a todas, chicas. Nos vemos el viernes. Chao, buena Chao, semana. chao. Chao, Bye, linda. gracias, igual.